Hay una fábula, vamos a comenzar el discurso con una fábula, para llegar a entender realmente lo que significa la bondad y cómo nosotros podemos imitar la bondad. En cierta ocasión se encontraba una oveja, una abeja y un hombre. Entonces el hombre estaba sacando miel del panal. Y vino la abeja y se acercó a él y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿cuál crees tú que es el animal más benefactor que hay sobre la tierra? La abeja, pensando de que el hombre le iba a decir, tú. Y el hombre le respondió y le dijo, la oveja. Entonces el insecto quedó pensando y le preguntó por qué. ¿Cuál era la razón que esgrimía él para decir que era la oveja? Y él le dijo, es bien claro, la oveja nos cede su lana con buen agrado y sin mayores problemas. Tú, en cambio, sí es verdad que nos das la miel, pero siempre estás dispuesta a clavarnos el aguijón. ¿Cuál es la enseñanza y la moraleja de la situación? La bondad es la virtud que más debe valorarse. Jehová, nuestro Creador, es el ser más bondadoso que existe, que existió, que existe y que va a existir siempre. Por lo tanto, nuestra tarea como cristianos verdaderos es imitar su bondad. Jehová nos enseña con su ejemplo a ser bondadosos. La bondad se puede definir como excelencia moral. Es una virtud. Es más que la ausencia de toda maldad. Se trata de una cualidad positiva que forma parte del fruto del Espíritu. Así que, por lo tanto, para nosotros los cristianos es una obligación tener bondad, porque está dentro del fruto del Espíritu y lo que Jehová quiere y espera de nosotros. Como decía anteriormente, Jehová es el ser más bondadoso. ¿Y cómo lo podemos recordar? Si vamos un poquito atrás a la creación propia, ¿no es cierto? Cuando Jehová creó a Adán y Eva, ellos cuando desobedecieron, esto aparece en Génesis capítulo 3, versículo 21, Jehová, cuando ellos pecaron, no los dejó así desnudos, porque ellos se sintieron desnudos. Él no dijo, este problema ya no es mío. Ellos pecaron, ellos desobedecieron, arréglenselas como puedan. ¿Hizo eso Jehová con la primera pareja? No, ¿verdad? El relato dice que él le hizo grandes o largas prendas de vestir para que cubrieran su desnudez. Ahí ya con nosotros comenzamos a entender en realidad que Jehová mostró bondad con los desobedientes, ¿verdad? Nosotros también podemos en el día a día tomar la bondad y cómo poder servirle y cómo Jehová también ha ayudado por medio de su Espíritu Santo a que nosotros podamos ser bondadosos. Por medio de su palabra, Jehová nos enseña a tomar decisiones sabias en la vida y a enfrentar los problemas. Él nos ayuda y nos cuida con ternura. ¿Espera Jehová algo de nosotros a cambio? Claro que sí. Él espera que seamos bondadosos con los demás. Y la respuesta la podemos encontrar a esta interrogante en Hebreos capítulo 13, versículo 16. ¿Me acompañan a la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 16? Dice, además no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. ¿Podemos destacar la última palabra? Mucho. O sea, no simplemente le agradan a Dios, sino que Él es feliz cuando nosotros
somos bondadosos con las demás personas. Durante el transcurso de este tema vamos a ver varios puntos donde nosotros podemos ser bondadosos con los demás. Por ejemplo, con nuestra familia. Se podría decir, ¿no es cierto?, que bueno, como ellos están cerca de nosotros, es como la obligación de ser bondadosos. Sí, es verdad. Vivimos en un tiempo donde el cariño natural por la familia se está perdiendo, y eso lo vemos a diario, ¿verdad? Siempre cuando salimos a la predicación o conversamos con alguna persona, le mostramos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué le parece si lo vemos? Segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 3. Dice, no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. ¿Estamos viviendo en un tiempo así? ¿Verdad que sí? Entonces, si nos damos cuenta, la verdad de las cosas es que cada vez es más difícil ser bondadosos. Los padres que aman a Jehová, y aquí vamos a entrar en materia como estamos hablando de la familia, ellos tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades de los hijos que están a su cargo. Por otro lado, los hijos ya adultos tienen el deber, la obligación de cuidar a sus padres envejecidos, a sus padres mayores. Los padres que aman a Jehová deben educar bien a sus hijos. Recordamos el texto de Deuteronomio, donde Jehová le dijo a los israelitas qué es lo que tenían que hacer con sus hijos y su familia. ¿Qué le parece si vemos y analizamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 7? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Ahí está mejor. Dice lo siguiente. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, durante las 24 horas y durante los 7 días de la semana. 24/7. Esa es la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos en el camino de Jehová. Para enseñar de una forma correcta, usted primero tiene que aprender a enseñar. No es fácil enseñar. Pero al estudiar la Biblia y un análisis concienzudo de la palabra de Jehová, hará que de usted una persona sabia de corazón. Por lo tanto, podrá ser más fácil, si estudia la palabra de Jehová, enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Jehová lo va a ayudar a través de su Espíritu Santo a hacer una buena labor con su familia. Además, esto nos impulsa a hablar con mucha fe a las personas que no son testigos. Es gratificante. Por eso nosotros tenemos que dedicar tiempo, lo que más podamos, a estudiar la Biblia y a enseñar de una forma correcta a nuestros hijos. Hay algo muy importante. La buena comunicación en la vida de una familia es fuerte y saludable. Y hablando de la familia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los familiares que no son testigos de Jehová? ¿Los debemos dejar de lado? Decir, no, bueno, no son testigos en realidad, da lo mismo, ¿sí? No escuchan. Gráficamente, no. En este tiempo donde cada vez hay más personas que ya no creen en la religión, porque han perdido la confianza en ella, es urgente que demostremos bondad para con ellos. Según datos, hermanos, de la Atalaya del 15 de abril del 2003, con su título ¿Qué ha pasado con los valores espirituales?, muestra que en Francia el porcentaje de personas que dice no pertenecer a ninguna religión se ha incrementado del 26% en 1980
a un 42% en el año 2000. Y esto está sucediendo a nivel global. Y ahí entonces la importancia como cristianos de desplegar nuestra bondad, hablándole a nuestros parientes, eso sí, con tacto y con respeto, porque ellos nos conocen muy bien. Por lo tanto, tienen la confianza de en algún momento debatir nuestras creencias. Por lo tanto, uno tiene que también mostrar paciencia con ellos. La otra faceta también que nosotros podemos mostrar bondad o hacer el bien con nuestros hermanos en la fe. Vivimos insertos en un pueblo distinto, muy distinto a lo que es este sistema de cosas. Por lo tanto, nosotros, entre nosotros, tenemos la obligación. ¿Por qué? Porque pertenecemos y somos una propiedad especial de Jehová. Vivimos una hermandad unida que sirve completamente a nuestro Dios Jehová. ¿Qué le parece si me acompañan a ver Gálatas, capítulo 6, versículo 10? La carta a los Gálatas, capítulo 6. Versículo 10 dice: por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Se da cuenta que hay una diferencia también? Dice especialmente a nuestros hermanos. Entonces tenemos que poner un poquito más de ahínco, principalmente cuando nuestros hermanos están pasando por dificultades, ¿verdad? Debemos tener mucho amor y mucho cariño por ellos. Jesús mostró bondad en muchas oportunidades, eso lo sabemos y lo vemos a diario. Si nos consideramos verdaderos seguidores de Él, tenemos el deber de demostrar bondad con nuestros hermanos en la fe. Una de las características de las cuales se reconocerían a sus verdaderos discípulos sería el amor entre ellos, como dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Es verdad que en algunas oportunidades podemos tener ciertas diferencias con los hermanos. Eso pasa normalmente porque somos humanos imperfectos. Por lo tanto, lo vamos a hacer siempre parejitos, ¿verdad? Todavía, en este sistema y en esta imperfección que tenemos. Pero aún así, necesitamos recordarlo siempre y continuamente debido a la imperfección y ejercer el perdón y la bondad. Miren qué maravilloso, cómo nos enseña Jehová a ser perdonadores y juntamente ser bondadosos con nuestros hermanos. Tenemos muchos hermanos que tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, hay muchos inmigrantes, ¿verdad? Ellos tienen la necesidad. ¿Por qué? Porque están en una parte extraña, están en una casa diferente a lo que ellos tenían anteriormente. Por lo tanto, ahí también uno tiene que demostrar mucho más cariño, mucho más bondad por ellos, porque se sienten como extraños. En Romanos capítulo 15, versículo 7, que también los invito a que me acompañen, la carta a los Romanos, capítulo 15, 7 dice: así que recíbanse con mucho gusto unos a otros, tal como el Cristo lo recibió con gusto a ustedes. ¿Para qué? La última parte dice, para que Dios reciba la gloria. Por lo tanto, hermanos, si nosotros obedecemos a Jehová y ejercemos bondad, toda la alabanza va a ser para nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando y está viendo los buenos resultados de su enseñanza. Y eso para Él es maravilloso. Que nosotros como humanos imperfectos podamos captar lo que Él nos enseña. ¿Qué pasa ahora
con la bondad hacia los desconocidos. Esas personas que vemos, como dice, por primera vez, en una micro, en un colectivo, en la calle. ¿Qué pasa con ellos? Vivimos tiempos complicados, ¿verdad? Donde la mayoría de las personas piensan en sí mismas. Y hemos visto tristemente en las grandes ciudades que pasan cosas, accidentes, y la gente llega y pasa. Ni siquiera se acerca a preguntar, a decir qué es lo que está pasando. Bueno, la misma inseguridad también, ¿cierto?, hace que haya una respuesta lógica ante esa situación, porque no sabe si es algo verdadero o es algo con cierta malicia, ¿verdad? Pero aún así, nosotros mostrando cautela, también podemos ayudar a esas personas. En Mateo capítulo 7, versículo 12, que también los invito a que me acompañen. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente. Esta es parte de la regla áurea o la regla de oro. Dice, por eso hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Está claro el texto acá, ¿no es cierto? Que nos insta, Jesucristo nos instaba a hacer el bien a los demás. ¿Nos gusta que nos hagan el bien? Lógico. ¿A quién no, verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer el bien. Les voy a relatar brevemente una experiencia que le pasó a un hermano precursor en un país llamado Samoa. En cierta oportunidad el hermano tuvo que ir a la asistencia pública. Ustedes saben que siempre las asistencias públicas están abarrotadas de gente, o sea, nadie va a llegar a una asistencia pública y lo van a atender al tiro, ¿verdad? Hay mucha gente, incluso a veces en las grandes ciudades, la cantidad que hay acá es ínfima a toda la gente que pueda haber. Entonces, como él se puso a conversar con una señora de mayor edad que estaba ahí. Y en el momento de que le tocó el turno a él, porque él llegó primero, él cedió su turno a esta señora. Por lo tanto, ¿no es cierto?, él quedó mucho más atrás. Con el tiempo, se volvieron a encontrar en un mercado y la señora lo reconoció inmediatamente. Y ella dijo, ahora entiendo por qué los testigos de Jehová son tan cariñosos y bondadosos. Lo más lógico que él le predicó, ¿verdad? Porque ella lo identificó después como testigo de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado de esta situación? Que ella aceptó un curso bíblico. Entonces, nos podemos dar cuenta que un pequeño gesto puede hacer cambiar a las personas su forma de pensar. ¿Y qué dijo ella? Ahora entiendo por qué los testigos de Jehová son tan bondadosos. Y ahí está el resultado de una excelente acción. ¿Y esto para quién va la alabanza? Para nuestro Creador Jehová. Inmediatamente Jehová está ahí. Es verdad que a veces a nosotros como testigos de Jehová, y lo sabemos, no nos tratan con bondad. Principalmente muchas veces la predicación, nos cierran las puertas o nos dicen una cosa que no nos agrada. Pero nosotros no tenemos que responder de la misma forma. Se nos enseña, de hecho, a no responder de la misma forma, sino responder ¿con qué? Con bondad. Un saludo, una despedida, hasta luego, muchas gracias. Tal vez en otra oportunidad podríamos conversar. Hay una situación también donde nosotros debemos imitar la bondad de Jehová, y hacer el bien es predicando las buenas noticias del reino. ¿Quién no sabe que predicar las excelentes noticias del reino no es bondad, no es amor a las personas,
mostrarles y decirles que este sistema, aparte de que ya le queda poco, pero va a venir un nuevo sistema donde todo va a ser distinto, donde se va a ejercer la bondad de Jehová. Eso es algo interesante. Nosotros portamos noticias maravillosas que vienen de parte de Dios, las que realmente solucionarán todos los problemas que tenemos aquí en este sistema de cosas. Y la mejor manera de ser bondadosos con ellos y con los demás es ayudarlos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Ahora, es verdad que hay distintas entidades religiosas que dicen hacer la voluntad de Dios o de Jehová, pero ¿realmente están haciendo la voluntad de Él? Voy a graficar otra situación donde nos vamos a dar cuenta en realidad de que no están haciendo la voluntad de Dios. Y se grafica de la siguiente forma. Hay un matrimonio que tiene que salir al extranjero por razones de peso, pero no pueden, y tienen una familia, pero no pueden llevar a sus hijos. Por lo tanto, ellos deciden contratar a una persona que cuide a los niños durante el tiempo que ellos van a estar fuera. Entonces, ¿cuál es tácitamente lo que ellos le piden? Se cuidan los niños y entre eso que estén bien, que no se enfermen, todo el cuidado para ellos, por favor. Bien, ella escucha y ellos se van tranquilos pensando de que se va a hacer tal como le están pidiendo. Pero al regreso se dan cuenta ellos que esta persona que los está cuidando no está haciendo lo que les pidieron. O sea, ¿qué está haciendo ella? Esta persona está limpiando los vidrios, está sacando el polvo y los niños ¿cómo están? Todos descuidados, llorando, enfermos. ¿Cómo se sienten ellos ante esta situación? Lógicamente que no se sienten bien, porque ellos le pidieron explícitamente que cuidara a los niños. Lo demás no importa. A nosotros nos importan los niños. ¿Y esto cómo podemos graficarlo? Con las religiones. Es verdad que ellos hacen el bien a las personas, a veces le llevan cosas, principalmente en la situación calle, pero se han olvidado de lo fundamental de lo que nos pidió nuestro Señor Jesús: predicar las buenas nuevas del reino. Ellos no lo hacen. Por lo tanto, se asemejan mucho a las religiones de hoy día, que tienen abandonada a las personas en sentido espiritual. No les interesa. ¿Por qué? Porque no han obedecido el mandato de Jehová por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como cristianos verdaderos, nosotros tenemos que dedicarnos a hablar de la palabra de Jehová. En todo momento, en toda oportunidad que tengamos, como vimos anteriormente, la experiencia del joven con la hermana, hablar, ya sea de casa en casa, informalmente. Tenemos varias facetas de las cuales nosotros como cristianos nos identificamos. ¿Y qué es lo que es primero para nosotros? El reino, el que va a solucionar todos los problemas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pensar, ni decir, ni excluir. Es decir, no, yo creo que esta persona no me va a escuchar. Lo paso por alto, ¿no? Tenemos que hacer el máximo esfuerzo a gente de todo tipo. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, que también los invito a que lo veamos, que es el último texto que vamos a revisar. Proverbios capítulo 11, versículo 25.
dice lo siguiente: el generoso prosperará, el que reconforta a otros será reconfortado. Es un círculo, ¿verdad? Nosotros reconfortamos. ¿Qué hace Jehová? Nos reconforta. ¿Y cómo nos sentimos? Felices. Dígame si no es verdad de que cuando salimos a la predicación después volvemos, aunque, entre comillas, siempre nos va bien. O sea, nunca nos va mal en la predicación. Partamos por eso. Siempre nos va bien. ¿Por qué? Porque andamos en un trabajo que se nos ha dado. Escuchen o no escuchen, siempre va a ser la tónica. Y además las personas que están en sus casas saben en qué lo que andamos nosotros, predicando las buenas nuevas. Por lo tanto, si amamos a Jehová y a nuestro prójimo, siempre estemos dispuestos a ser bondadosos. Puede sentirse usted seguro, es más, segurísimo, de que Jehová bendecirá el bien que usted haya hecho a otros.